guerra y se antoja muy complicado el fin, pero vale la pena entender por qué, explicar o tratar de comprender los contextos sociales, por supuesto, pero también políticos, religiosos. Que nos tienen hoy como nos tienen, y a esa parte del mundo, pues prácticamente en una eterna guerra, en un eterno conflicto. Pablo Bullosa. Pablo, ¿cómo Manuel, te va? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio, ¿cómo estás? Querido Manuel, Pablo. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a los tres, muchas gracias por estar acá. Pues ni para atrás ni para adelante, y se acumulan las muertes de civiles, además de civiles inocentes en Gaza, en donde la gran mayoría de la población, 8 de cada 10, han tenido que dejar sus hogares, han tenido que desplazarse para salvar la vida, Sergio. Tragedias en un bando, tragedias en otro bando. Yo quisiera, sin embargo, puntualizar algunas cosas, porque ha habido una antipatía, un rechazo a la violencia que ha suscitado la reacción de Israel, que fue atacada. Israel fue atacada, eso hay que recordarlo, y no se puede dialogar con terroristas. Eso lo quiero yo poner desde el comienzo de nuestra charla esta noche. Eso no significa que no haya sufrimiento por parte del pueblo que se denomina palestino hoy, y lo digo así porque hemos hablado también aquí en más de una ocasión que no existió jamás un Estado palestino, sino más bien los grupos musulmanes, los grupos árabes en la zona, que los romanos dieron en llamar Palestina para quitar, borrar el recuerdo de que era la zona judea. Pero bueno, más allá de las razones históricas larguísimas y las discusiones quizá inagotables sobre la propiedad original o el derecho al regreso, etcétera, etcétera, sabemos que en el año de 1947 hubo una resolución de la recién nacida Organización de las Naciones Unidas para crear dos estados, un estado con mayoría judía, un estado con mayoría árabe, en la zona que era el antiguo protectorado británico de Palestina. Pero lo cierto es que frente a las discusiones que hay, lo que no se puede es lograr un diálogo frente, o entre más bien, un Estado constituido legítimamente cuyo gobierno no es, que digamos, algo que beneficie ni siquiera a los judíos o a los israelíes. Hay una profunda animadversión, y el gobierno de Netanyahu me parece que es impresentable en la inmensa mayoría de los órdenes. Pero nunca Israel ha pretendido exterminar a sus vecinos, si bien hay una política que evidentemente ha causado un enorme sufrimiento a muchas víctimas inocentes. Por otra parte, los grupos terroristas infiltrados profundamente desde la autoridad palestina, como puede ser el caso de Hamas, o en el norte de Israel, Hezbollah, más los apoyos que hay de Irán, pretenden no solamente el establecimiento de un Estado palestino, sino la destrucción física, ya no digamos de Israel, de los judíos. Entonces, ahí es donde las cosas empiezan a atorarse. Y no solo los judíos de ahí. No, los judíos del mundo. Sí, los judíos del no mundo. solamente los judíos Se en justifica Israel. la respuesta de Israel. El asunto, creo que el debate ahora está en hasta dónde esa respuesta, o con qué estrategia, con qué cálculo se da esa respuesta para que en efecto se ataque a quienes les atacaron, a quienes asesinaron, y para secuestraron que a acabemos civiles con el inocentes. terrorismo, pero y que tratemos de plantear alguna Pero la solución. peor parte la están llevando en ambos Los frentes, inocentes. los civiles inocentes. Los civiles Muchos de ellos inocentes. menores de edad. Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, pues sí, lamentablemente eso es la guerra, ¿no? La hacen los que la quieren hacer y los demás a sufrirla, ¿no? Platón decía algo muy interesante que creo que aplica todavía en nuestros días. Decía que cuando perjudicas a una persona, la haces todavía más injusta. Y entonces creo que el riesgo de la reacción de Israel, que pues, insisto, fue una reacción al ataque terrorista,
porque Israel, como dijo Sergio, deliberadamente nunca ha intentado exterminar a los árabes de la Franja de Gaza. Si se lo hubiera propuesto, tiene de sobre el poderío militar para haberlo hecho desde mucho tiempo atrás. La pregunta es si esa reacción de Israel no estará generando pues más terrorismo. Si esa reacción no estará cayendo justamente en el juego que deliberadamente muchos líderes de Hamás han declarado estar practicando. Han declarado a periodistas del New York Times en más de una ocasión y de otros medios de comunicación que ellos planearon el ataque con todo cuidado, con toda secrecía, y que lo que estaban buscando es precisamente lo que ha ocurrido. Una reacción tremenda de Israel, porque ellos, y así voy a citar literalmente a uno de sus líderes llamado Taher el No, seguramente lo pronuncio pésimo, dice: espero que el estado de guerra con Israel se vuelva permanente en todas las fronteras y que el mundo árabe nos apoye para siempre. Es decir, están justamente, Israel lamentablemente puede estar cayendo en la trampa que le tiende Hamás para obtener lo que busca Hamás, que es la guerra permanente. Ahora, como dice Sergio, no se puede negociar con terroristas. ¿Qué hacer con ellos? A mí me parece muy infantil decir simplemente tienes que dejarte o no puedes tomar ninguna reacción contra ellos. Creo que en el mundo real pues no nos pasa ni a nosotros, ¿no? Si alguien te viene y te hace daño fuerte, ¿qué hacer por reacción. de destruirlos? No lo sé, pero con ellos. Algunos han dicho eso. No ahora, pero yo recuerdo en alguna ocasión haber leído un artículo muy interesante que decía: darle a la guerra una oportunidad. No denle a la paz una oportunidad, sino denle a la guerra una oportunidad, porque a veces, lo que digo seguramente no le va a gustar a mucha gente, pero a veces lo que siente es una guerra para obtener la paz. En la historia del mundo lo hemos visto, ¿no? Muchísimas veces. Ahora, sí me gustaría recordar muy brevemente 5 puntos muy rápidos, Gabriel, antes de todo. Primero, a los judíos les ofrecieron un Estado, dijeron que sí. A los palestinos se les ha ofrecido, no en una ocasión, sino en muchas ocasiones, un Estado. Siempre han dicho que no. El resultado es que Israel existe, Palestina no existe. El resultado también es que los judíos ofrecieron ciudadanía no solamente a los árabes que vivían en Israel y a todos los que quisieran incorporarse al Estado de Israel. Por cierto, hoy hay tantos árabes en Israel como árabes en la Franja de Gaza, aproximadamente 2 millones en ambos casos. Y el resultado es que los bisnietos de esos israelíes pues son ciudadanos israelíes. Los bisnietos de los palestinos que han dicho que no una y otra vez, o que dijeron que no, siguen siendo refugiados. Israel se alió con las sociedades occidentales libres democráticas, es un país próspero. Israel defiende los derechos individuales, es una sociedad bullente donde los problemas están expuestos, que no son menores, como en todos los países occidentales y en todas las democracias los problemas son muy graves, pero esos problemas se ventilan. Eso es lo que caracteriza a las democracias. En Palestina no hay ningún tipo de oposición política, ninguna posibilidad de llevarle la contra a estos líderes terroristas porque te cuesta la vida, y el resultado es que es un país sumamente pobre, sumamente atrasado, y esas son las consecuencias, ¿no? Ahora, y por eso es más dramático, que están infiltrados dentro de la población. Y usan a la población, se esconden en hospitales. Deliberadamente, porque lo que están buscando es victimizarse. Ese es el último punto que quiero señalar. Israel ha sido víctima de ataques, pero se niega a ser víctima. Y en cambio los de Hamás y los palestinos, o muchos palestinos, porque no quiero decir los palestinos, pero sí muchos palestinos y Hamás, lo que buscan es precisamente continuar siendo las víctimas ante el mundo de los ataques de Israel. Y hacen todo para que ese montaje siga permaneciendo, y a veces los medios nos sumamos a esa campaña inconscientemente. Gabriel. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y en este caso tú decías que ¿dónde estará el final? Yo creo que vamos a pensar cuál es el desenlace de este episodio. Yo el final, la verdad, no lo veo, ¿no? Esto es tan antiguo como desde la invasión de los pueblos del mar, que se llamó en el siglo XIII a.C., ¿no? Que precisamente por un problema ambiental, de que el Mediterráneo de pronto se enfrió y entonces no hubo lluvias y causó unas sequías tremendas, y toda esa parte del creciente hasta el Medio Oriente sufrió unas hambrunas tremendas, ¿no? Y entonces, acabó con la civilización micénica. Acabó con la civilización micénica y fue el fin de la era de bronce, ¿no? O sea, por cuestiones del clima, por cuestiones de ocupación territorial, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, y en este caso se mezclan todas, han hecho de este conflicto una cuestión que aparentemente no tiene salida. Leía yo hace poco una aportación del maestro Isaac Calderón Alices, ¿no? Quien es judío, ¿no?
Y él comienza diciendo que nada le duele más de un dolor, lo que está ocurriendo ahí. Por los dos lados. Dice, me duele que muera gente de Palestina y me duele que muera gente de Israel. Pero pensando no en un fin, sino en un posible desenlace, ¿no? Casi todo el mundo acaricia la idea de que, como decíamos acá antes, ¿no? Un lugar para cada pueblo y cada pueblo en su lugar, ¿no? Es un poquito escéptico, Adices, y él dice que aún así, si compartieran incluso el territorio, ¿sí? De todos modos, el ímpetu, por lo que señalaron antes aquí Sergio y Pablo, de querer exterminar no a Israel como Estado, sino a los judíos, eso está escrito, como lo acaba de señalar Pablo, ¿no? Es un cometido que está en la mente de Hezbollah, que está en la mente de Irán, que está en los papeles oficiales de su fundación. Exactamente, están, ¿no? A la vista, o sea, y contra eso, ¿qué haces, no? Entonces ahí Isaac explica que Israel tiene que estar permanentemente a la defensiva, ¿sí? Y que un loco, vamos a llamarlo como Netanyahu, puede en un momento hasta lanzar una bombita nuclear que las tiene Israel. Lo cual, imagínate, eso sería una escala internacional, ya sería una especie de tercera guerra mundial con árabes de un lado y judio-cristianos por otro. Sí, dice, podemos pensar en que cada pueblo tenga un lugar y cada uno se constituya en un Estado, pero eso no quitaría el peligro, ¿sí?, de un ataque por parte de grupos extremistas y la respuesta de otros tantos extremistas en Israel que continuara la fase sangrienta, digamos, del enfrentamiento. Adices lo que dice es que, además, estas fronteras de esos dos estados deberían estar rigurosamente vigiladas por las Naciones Unidas, por las potencias, ¿sí? Y que habría que convencer a China, que habría que convencer a Rusia de que ellos también tienen parte en este conflicto, ¿no? Y que algo así como que el mundo se haga cargo de vigilar. Pero lo que pasa es que en el 47 pasó un poco de lo mismo y el desenlace no fue nada bueno. No. Estamos viendo justamente los resultados de una mala planeación, de un mal diseño hasta de los países que se hicieron las potencias en ese momento. Pero dice, es que yo no veo otra alternativa. ¿Quién tiene la autoridad, la legitimidad para sentar a la mesa las partes? No es poco lo que se ha avanzado en el transcurso de la historia y particularmente desde la segunda posguerra en materia de derecho internacional. Si la Sociedad de las Naciones después de la Gran Guerra fracasó. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas, desde 1945, o sea, está por cumplir 80 años. No es un esfuerzo menor. Que haya muchos baches y que haya muchas dificultades para implantar muchas de las resoluciones de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad son cosas distintas. A mí me parece gravísimo, por ejemplo, la descalificación que el gobierno israelí ha hecho de Antonio Guterres, porque Guterres me parece una voz muy sensata, tratando simplemente de apelar a una cuestión humanitaria justamente para proteger a las víctimas inocentes de uno y otro bandos, lo cual no significa, como se ha pretendido vender por parte del ministro de Exteriores de Israel, que sea una justificación al terrorismo de Hamas o al de Hezbollah, o etcétera, etcétera. Ahora, sí me parece que lo que acaba de decir Gabriel, que corresponde con alguna de mis notas, Consejo de Seguridad. A ver, el Consejo de Seguridad tendría que estar de acuerdo. Y sobre todo los miembros permanentes, los que tienen derecho de veto, que son Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, que se pongan de acuerdo para detener esto de alguna manera. Y juega un papel importantísimo en ello, me parece, ya lo comentamos también previamente, Arabia Saudita, porque el ataque vino justamente en vísperas del acuerdo que estaba por firmarse de reconocimiento y de establecimiento, normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita, cuya potencia económica es mayúscula, con Israel. Y en ese momento Hamas suelta el ataque. Lo cual no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad, claro, fue planeado, Hamas, fue totalmente no haya planeado. Acuerdo, ahora, yo quisiera... Que haya guerra permanente, eso es lo que Hamas está diciendo una y otra vez. Como no quiero volver a hacer Perdona la interrupción, no, a ver, tú puedes interrumpirme lo que quieras, no, pero volteo a ver el reloj. A que le sigamos la próxima. No, que va, lo que quiero es terminar. Deben el tema, ¿verdad? Quiero terminar un argumento, nada más un argumento. En el año 1999, el gran director de orquesta y pianista Daniel Barenboim
y el gran crítico literario y académico palestino-estadounidense Edward Said establecieron una orquesta que se llama el Diván Occidental Oriental, tomando el título de una colección de poemas de Goethe, cuya sede es Sevilla y que congrega de manera permanente músicos de Egipto, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Palestina, Siria y España. La academia está en Alemania. Esta iniciativa ha permitido que haya un auténtico diálogo a través del arte entre judíos y árabes, e incluso iraníes que están no en contra de Israel, que están a favor de la concordia. Entonces, existe este antecedente. Hace 25 años prácticamente, pronto serán 25 años, existe el Diván Occidental Oriental como una orquesta. Quiere decir que es posible, Pues sí. es posible. Pero se necesita voluntad. Y Bueno, quizás y más a que eso el apelo. contagio. Fue quien estrenó Wagner en Israel, ¿no? También. No lo estrenó, ya lo había Bueno, hecho lo- Toscanini, pero cuando era todavía Exacto. Palestina. Exacto. Pero digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. Estoy de acuerdo, contra Sergio, viento y pero marea. ¿diálogo con quién en este momento? Ah, La con autoridad eso, palestina no sí, existe. Esa ya es otra pregunta. No, y Es si les un interesa nudo ahí ¿Con de... quiénes no se justamente puede? parte del Con problema los es terroristas no Pero no se solamente puede. no se puede, no quieren. Bueno, claro, es imposible. O sea, aunque se quisiera, pues estos señores no tienen el mínimo interés en sentarse. Los que están en la detrás mesa. deberían de también poner su granito de arena. Qatar, Irán, Claro. Siria y todos ellos deberían reforzarlos a que ellos En buena entren medida al la diálogo. liberación de los rehenes fue vía Qatar, ¿no? Claro. ¿Sí? En fin, inagotable este tema. Gracias, Sergio. Muchas Gracias, gracias, querido Gabriel. Manuel. Pablo, Manuel. muchas gracias. Pablo. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásala bien.